Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Coffee Break by ESADE, el rincón de ESADE Executive Education, donde el café se encuentra con las grandes ideas. Hoy hablaremos de responsabilidad y diálogo, el match perfecto. ¿Debe una empresa comportarse de forma responsable? Cada vez exigimos más a las compañías. ¿Cómo pueden estas repensar la forma de contribuir a la sociedad? Soy Marge Labert, directora de admisiones y marketing de ESADE Executive Education. Comenzamos. Hoy nos encontramos en un mundo donde la responsabilidad, la filosofía o el poder de ser críticos son importantes. Pueden parecer cosas diferentes, pero os prometo que tienen sentido. Nuestra invitada es alguien que nos va a ayudar a entender un poco más todos estos conceptos. Y nos complace dar la bienvenida a Sira Abenzoa, profesora asociada del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad en ESADE y fundadora del Instituto de Diálogo Socrático. Bienvenida, Sira. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de la gestión responsable y muchas otras cosas, pero antes queremos conocerte un poquito mejor. ¿Cuándo empezaste a tener conciencia sobre lo que pasaba alrededor tuyo de manera crítica, este interés en la filosofía? Haznos un resumen de tu trayectoria. Pues mira, yo cuando tuve que decidir qué estudiar, estaba muy dividida entre dos campos de intereses. Por un lado, me interesaba el mundo de las organizaciones, la idea de vivir en un mundo globalizado y de poder viajar, y eso me llevó a decidir estudiar negocios internacionales. Pero a su vez, la filosofía, desde que la descubrí en el instituto, digamos que me inoculó su veneno en el sentido de que me generó una especie de adicción. Recuerdo cuando terminó el curso en segundo de bachillerato que pensé, ¿y ahora cómo voy a vivir sin seguir filosofando, ¿no? Entonces, empecé estudiando negocios internacionales, pero en segundo de carrera ya dije, yo quiero estudiar las dos carreras a la vez, porque para mí, para sentirme equilibrada y para, digamos, ganar conocimiento en aquello que considero que es importante, necesito estudiar ambas carreras. Entonces me puse a estudiar ambas carreras, ¿no? Por lo tanto, esa curiosidad ya la tenía un poco o innata o despertada desde la secundaria. Y luego, una vez ya estuve estudiando ambas carreras a la vez, ahí para mí fue la experiencia en alguna medida crucial de mi vida, en el sentido de que determina la que ha sido mi profesión desde entonces. Lo que me ocurre es que, por un lado, estoy estudiando en una facultad de filosofía en la que, pues, tanto en el aula como en el bar, estamos todos planteándonos cómo podemos hacer un mundo más justo y un mundo mejor. Y los contenidos que nos transmiten el profesorado tienen que ver con una conciencia crítica, con el preguntarnos por la sociedad, por la política, y con esta vocación de entender para intentar mejorar, mientras que mi sensación cuando estoy en la facultad de negocios es que ahí, especialmente el alumnado, los que eran mis compañeros en ese momento, no tienen esa conciencia crítica, ¿no? No les mueve el deseo por intentar mejorar el mundo, sino que lo que les mueve es su desarrollo profesional y la posibilidad de hacer dinero cuanto antes. Entonces, inmersa en esos dos mundos contradictorios de alguna manera, ¿no? O en esa experiencia casi esquizofrénica, en el sentido de que eran dos extremos muy distintos, ahí nace en mí el deseo y la necesidad de llevar la conciencia, la reflexión y la crítica al campo de los negocios. Porque de lo que me doy cuenta es de que aquellos que están estudiando filosofía conmigo, que tienen ese deseo de mejorar el mundo y esa conciencia crítica, lo más probable es que en el futuro no tengan el poder o las herramientas para implementar aquellas ideas que están teniendo, mientras que los que son mis compañeros de negocios sí que en el futuro van a tener esa capacidad o ese poder de impactar en el mundo. Por lo tanto, lo importante es introducir ese deseo o ese pensamiento crítico en aquellos que en el futuro tendrán poder, que entre ellos son los empresarios, ¿no? Las personas que lideran las organizaciones empresariales. Entonces, Sira, hablando del campo de los negocios, ¿crees que cada vez pedimos más a las empresas? Sin duda, ha habido un cambio importante en ese sentido.
Yo recuerdo los primeros años en los que estaba enseñando ética de la empresa o responsabilidad social, había parte del alumnado que, digamos, no entendía el sentido o la necesidad de que estuviéramos enseñándoles esas asignaturas. Mientras que en los últimos años, cada vez más, hay una conciencia generalizada sobre la importancia de que las empresas actúen de forma responsable, ¿no? Y esa exigencia es global. O sea, estamos en un mundo que a día de hoy es mucho más transparente y, por lo tanto, la exigencia de la accountability que se les pide a las empresas, igual que a los gobiernos, igual que a la ciudadanía, es mucho mayor, ¿no? Y en ese sentido, yo te diría que cualquier directivo siente mucha más presión hoy cuando toma decisiones para ser más responsable, porque sabe que sus acciones con mayor probabilidad pueden llegar a la sociedad y pueden llegar a conocerse, ¿no? Entonces, en ese sentido te diría que sí, somos mucho más conscientes del impacto que las empresas pueden tener. Hemos visto y sufrido unos cuantos desastres en las últimas décadas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la crisis financiera del 2008. Ahí vimos cómo decisiones en este caso de la industria financiera tuvieron un impacto en todo el mundo al final, y entonces desde esa conciencia del impacto que pueden tener las empresas en nuestro día a día ha hecho que como ciudadanos exijamos más y a su vez que los directivos tengan esa conciencia de la responsabilidad por el impacto que pueden tener en el mundo. Claro. Y hablemos de las nuevas generaciones, de los jóvenes, ¿no? ¿Tú crees que exigen un mayor compromiso y se sienten identificados con marcas que se implican con un determinado contexto? ¿Por qué crees que estas generaciones se cuestionan todas estas cosas? Yo creo porque son generaciones que no han nacido en el contexto de abundancia en el que pudimos nacer nosotros, ¿no? Hubo unas décadas en las que teníamos la sensación de que los recursos eran infinitos, de que nuestras acciones no tenían por qué generar, digamos, repercusiones negativas, ¿no? No habíamos tomado conciencia digamos, de la crisis ambiental en la que estamos, es decir, no habíamos entendido que nuestra actividad podía impactar al medio y que ese medio no era infinito, sino que tenía unas limitaciones, ¿no? A su vez, en buena parte del mundo la clase media se ha precarizado y entonces, por distintos motivos, yo creo que las nuevas generaciones nacen y crecen en un mundo que ya no es tan optimista como el mundo en el que pudimos crecer generaciones anteriores. Y en alguna medida, y con toda la razón, nos hacen responsables de algunos de los desastres que estamos experimentando hoy, porque son desastres que ellos se han encontrado, ¿no? Y entonces yo te diría que esa sensación de que, de que el ecosistema puede explotar, les hace mucho más conscientes y hace que a la hora de elegir qué es aquello que quieren hacer con sus vidas, siendo más conscientes de los problemas que estamos afrontando y de las responsabilidades que en alguna medida podríamos decir que generaciones anteriores no han pagado de manera completa, pues dicen yo no quiero ser parte del problema. O sea, dicen las actuales generaciones, no quiero que mis hijos me puedan recriminar lo que yo hoy podría recriminarle a mis padres o a mis abuelos, ¿no? Quiero ser parte de la solución porque sé que si no, ya quizás ni siquiera van a existir esas futuras generaciones, ¿no? Yo creo que todos estos elementos de entorno hace que eso que hoy las aulas, especialmente en grados, estén mucho más llenas de estudiantes que están comprometidos y que exigen a las... sensibilizados. Exactamente, sí. Con todo esto. Entonces, hablando del contexto actual, ¿cómo podemos incitar a despertar el pensamiento crítico que nos permita encontrar nuevas y mejores alternativas? Mira, ese es un tema del que en teoría deberíamos haber aprendido bastante ya, especialmente a partir de lo ocurrido durante el siglo XX. En el siglo XX, digamos que el proceso de la Ilustración, ¿no? la modernidad,
lo que propone la modernidad y la Ilustración es que el ser humano, gracias al desarrollo de la racionalidad, logrará desarrollar su autonomía. ¿Sí? Entonces, que el objetivo, digamos, para todos debería ser educar a cada ser humano para que logre ser autónomo gracias al desarrollo de su conocimiento y de su racionalidad. ¿Sí? Eso es el inicio de la Ilustración, de la modernidad. En el siglo XX ocurre algo muy salvaje y que creíamos que ya no podía ocurrir, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y, digamos, todo el Holocausto específicamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay filósofos que dicen que la idea de la razón y de la racionalidad que hemos ido defendiendo hasta entonces es precisamente aquello que nos ha llevado a una, digamos, a una brutalidad como la del Holocausto. Entonces, a partir de ahí, hay psicólogos que empiezan a diseñar experimentos para ver en qué medida eso puede tener sentido o no, o qué es lo que deberíamos aprender. Y ahí coinciden con un año de diferencia dos eventos que tienen que ver con la pregunta que me haces, con la idea del seguir la norma. En el 61, un psicólogo americano, Stanley Milgram, diseña un experimento, el que se ha llamado el experimento de Milgram, en el que él supuestamente lo que quiere comprobar, o eso así es como vende el experimento, es que se trata de un experimento de aprendizaje. Cuando en realidad él lo que quiere demostrar al mundo es que la barbaridad que ocurrió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial es algo que nunca podría ocurrir en Estados Unidos. ¿Sí? Este test consiste en que, imagínate que tú estás participando en ese test, tú como voluntario estás enfrente de una máquina con todo un conjunto de botones y tú vas a ir leyendo una secuencia de palabras y yo estaré encerrada en la habitación contigua, conectada a unos cables, y cada vez que tú leas una secuencia de palabras y yo me equivoque al repetirla, voy a recibir una descarga eléctrica que tú me vas a suministrar. Esa descarga eléctrica, que al inicio va a ser pequeña, a medida que me voy equivocando va a ir aumentando de intensidad, hasta llegar a un punto en el que el botón que tú vas a apretar me va a suministrar una descarga eléctrica de 450 voltios que implica que me puede matar. Así diseña el experimento. Cuando lo diseña y se lo comunica a la Asociación de Psicólogos Americana, le dicen que es una estupidez. Porque obviamente en Estados Unidos nadie, ante las órdenes de un profesor universitario, va a apretar un botón que implique una descarga eléctrica a un desconocido, ¿no? Aún así, él insiste y lleva a cabo el experimento. Lleva a cabo el experimento y se encuentra con algo que ni siquiera él se esperaba, que es que el 65% de las personas siguen pulsando los botones hasta el final. A pesar de estar escuchando que la persona que recibe las descargas se queja, dice, por favor, para, no puedo más, y a pesar de que llega un momento en el que ni siquiera responde, es decir, no saben si ya la han matado, siguen avanzando. ¿Por qué? Porque tienen ahí un profesor que les va diciendo, por favor, prosiga, adelante. Es decir, tienen interiorizada la idea de que su deber es cumplir una norma, es cumplir una orden, ¿no? Al año siguiente, 1962, Adolf Eichmann, el que fue, digamos, el director de logística del Tercer Reich, es capturado en Argentina y enviado a juicio en Jerusalén, y hay la más importante filósofa política del siglo XX, Hannah Arendt, es enviada por el New Yorker a Jerusalén a cubrir el juicio. Y ahí se encuentra con este señor, que estaba todo el mundo esperando a escuchar qué decía en el juicio. Este señor, ante las preguntas de fiscales, etcétera, que le dicen, ¿cómo puede ser que usted organizara el transporte de millones de personas que fueron luego asesinadas? Él responde continuamente, yo lo único que hacía era cumplir órdenes.
yo fui un buen trabajador. Ante estas dos constataciones, lo que vemos es algo que ya se intuía previamente, pero aquí de una manera muy salvaje, digamos, o muy brutal, y es que obviamente en nuestro desarrollo moral, en el desarrollo moral de las personas, es importante entender que en la sociedad hay normas. Es decir, los niños cuando tienen poquitos años de edad no han entendido que hay normas y nos ponen en situaciones tremendamente incómodas, ¿no? A quien no le ha ocurrido, qué sé yo. Sienten. Exacto, estás en un ascensor con desconocidos y tienes ahí a tu hija de 2 o 3 años que de repente dice algo sobre el vecino que se te cae la cara de vergüenza, ¿no? No han entendido, no han interiorizado las normas sociales. A medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que vivimos en sociedad y que hay normas que interiorizar. Y las interiorizamos. Pero ¿qué ocurre? Que se puede dar la situación en que estés en una sociedad, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, o estés en una organización que te pida, que tu superior te pida hacer algo que en realidad atenta contra la ética o contra tu moralidad o contra lo que consideras que debería ser una norma universal, ¿no? Entonces, es muy importante que a los ejecutivos de hoy les enseñemos, por supuesto, a interiorizar, digamos, los valores, la misión de la organización en la que están, pero también que tengan la capacidad de detectar cuando en algún momento su organización, queriendo o sin querer, porque a veces es por inconsciencia, cuando su organización o cuando sus superiores les estén proponiendo o pidiendo hacer cosas que en realidad uno, como individuo, se da cuenta de que las repercusiones de esa acción pueden ser negativas para la persona que voy a impactar, pero es que también para la organización, porque si volvemos a lo de antes, que es que hoy en día hay mucha más transparencia y accountability de la que había, cualquier acción no ética, de manera mucho más rápida y directa, se nos puede girar en contra, claro, individual y organizativamente. Y aquí podemos empezar con la cultura del diálogo, ¿no? De hecho, sueles hablar mucho de este tema y lo conoces bien. Antes comentábamos, ¿no?, que acabas de publicar tu último libro, Socratic Dialogue. Entonces, ¿cómo crees que este diálogo se puede trasladar al mundo empresarial? Pues sí, efectivamente, yo hace pues quizás unos 15 años que la metodología con la que imparto la mayoría de mis clases es el diálogo socrático, y de hecho el libro que acabo de publicar en Routledge, Socratic Dialogue, condensa los aprendizajes de más de 10 años de impartir el método. Y en esa línea, ligándolo con lo que estábamos diciendo, ¿no?, de la importancia de ser críticos, es importante que a su vez esa capacidad de ser críticos, que al final es la capacidad de pensar es siempre necesariamente pensar de forma crítica, es importante que no lo hagamos solos. Es decir, en el siglo XXI hemos perdido, ya los perdimos en realidad en el siglo XX, hace más, ¿no? Pero la idea de un universal común válido para todos es difícil en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, cuando yo como ejecutivo, trabajando para el departamento de finanzas, de marketing, da igual, el departamento que sea, tengo que tomar decisiones o me exigen acciones por parte de mis superiores, son importantes dos cosas. Por un lado, es importante que yo sea capaz de cuestionar la norma, no cuestionar por cuestionar, que eso no llevaría a ningún lado, ¿no? Pero sí que tener esa capacidad de distanciarme y de observar la norma y ver si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Pongamos, entidades financieras durante los últimos años, ¿no?, en que vendieron productos que eran perjudiciales para algunos clientes. Cuando se entró en estas dinámicas, si algunas de las personas dentro de los equipos comerciales se hubieran cuestionado si ese producto tenía sentido o no tenía sentido,
quizás se habrían frenado determinadas ventas, ¿no? Por lo tanto, ese pensamiento crítico es muy importante. Pero también es importante que a la hora de pensar no lo hagamos solos. Y de ahí la relevancia del diálogo. Si nos fijamos, la teoría de la responsabilidad social empresarial, que tiene ya 20 años, en su centro lo que dice es que un directivo responsable es el directivo que tiene la capacidad de dialogar con los grupos de interés. El directivo responsable es el que sabe dialogar con los stakeholders. ¿Por qué? Porque ser un ejecutivo responsable no es ser capaz de obedecer de manera ciega lo que esperan tus accionistas. No. Ser un ejecutivo responsable es ser capaz de entender qué inquietudes y necesidades tienen tus clientes, qué inquietudes y necesidades tienen tus proveedores, pero también la sociedad en general, qué se espera de ti, cómo vive tu equipo de trabajo el día a día, etcétera, etcétera. Y ser capaz de integrar esas inquietudes de esos distintos grupos en tus decisiones. Para hacer eso, para integrar sus inquietudes, lo que necesito hacer es dialogar, es preguntarles. O sea, no vale con que yo desde mi despacho me imagine qué es lo que quieren mis equipos de mí. No, tengo que ir a preguntarles. De ahí que la pedagogía del diálogo y el cuestionar quizás el modelo que habíamos tenido de liderazgo concebido más como alguien que tiene las soluciones para todo, es, digamos, mutar la idea de líder y convertirle en alguien que es capaz de escuchar a sus equipos, de escuchar a su entorno y a partir de ese diálogo lograr hacer propuestas más innovadoras, porque al final la innovación generalmente es más fácil que surja cuando hay más cabezas pensantes, por lo tanto, interrogando, dialogando a los demás probablemente lograré llegar a ideas más innovadoras y a su vez ideas más integradoras y respetuosas, ¿no? Y responsables al final. Entonces, está claro que somos críticos por naturaleza, pero ¿por qué crees que juzgamos tanto y cómo podríamos dejar de hacerlo? A ver, la facultad del juicio es una facultad que es necesaria. Digamos, necesitamos desarrollarla para sobrevivir, ¿no? Y es la capacidad que nos ayuda a distinguir aquello que está bien de aquello que está mal, aquello que es, diría Aren, aquello que es bonito de aquello que es feo, en fin, saber distinguir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a medida que vamos desarrollando la capacidad del juicio, que es necesaria, llega un momento en el que la utilizamos antes de tiempo. Es decir, en lugar de utilizar la capacidad del juicio una vez ya he, digamos, recolectado información y datos y he preguntado a los demás y a partir de ahí juzgo, de repente, casi como con un piloto automático, adquirimos la inercia o la tendencia a juzgar antes de conocer. La importancia del diálogo, que decía como antesala o como condición necesaria para ser un directivo responsable, lo que requiere es que yo deje de juzgar antes de preguntar. Es decir, que tenga la apertura suficiente como para preguntar a las personas que tenga en el entorno y una vez escuchado y una vez entendido, entonces a partir de ahí yo voy a emitir mi juicio, ¿no? Pero el problema de juzgar de antemano, sin haber escuchado, sin haber comprendido, sin haber dialogado, es que mi mundo se va empobreciendo. Es decir, yo no permito que las ideas distintas, las ideas de los demás, entren en mi sistema y por lo tanto mi manera de gestionar también se va empobreciendo, porque no permito que me entren en la cabeza ideas disruptivas, es decir, ideas incómodas, ideas que de entrada no son mías. Por eso digo que es muy importante el apagar el botón de juicio de entrada para abrirnos
a las otras realidades, a los mundos de los demás, y que estos nos nutran, ¿no? O nos enriquezcan. Claro. Estabas hablando de ideas, y este es un tema recurrente que te hemos escuchado en las aulas, donde comentas que las ideas no pertenecen a nadie, ¿no? Entonces, ¿crees que somos poco flexibles con lo que pensamos? Absolutamente. Tenemos esa inercia que nos han transmitido tanto en las aulas como en la sociedad, que viene heredada del creer que la vida es una competición. Y que, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ganar y defenderme de los demás. En esa lógica de debate y de lucha, del entender que la sociedad es una lucha, lo que vemos en las aulas y vemos en la sociedad es que las personas vivimos con el estrés de ser el más listo o de ser el que tiene las mejores ideas, ¿no? Pero con esa idea de posesión, porque si yo no soy el más listo o soy el que tiene las mejores ideas, me voy a quedar rezagado en la cursa que es la vida, ¿no? En cambio, esa idea o esa actitud va en contra de la lógica que estaba explicando del diálogo, una lógica que es necesaria para lograr tener o alimentar organizaciones responsables, que son las que necesitamos en el siglo XXI para no irnos todos al garete, ¿no? Pues la lógica del diálogo es siempre una lógica cooperativa. Las ideas no son ni tuyas ni mías, las ideas nos habitan, nos atraviesan y dialogando vamos a lograr elaborar ideas y juicios mucho más sofisticados y adecuados para la realidad de lo que haríamos si estuviéramos cada uno solos en su mente. Claro, si yo parto de la idea de que mis ideas me pertenecen, probablemente no las voy a querer compartir con los demás, o a su vez voy a sentir que mi identidad está en juego. Es decir, si tú me cuestionas mis ideas, me quedo sin nada. Y quedarme sin nada en un mundo que es una lucha o una competición da mucho miedo, ¿no? Entonces, la idea es cómo somos capaces de romper esa lógica de aferrarme a mis ideas, esa lógica de que las ideas me pertenecen y de que mi supervivencia y mi futuro depende de ello. Es rompiendo esa lógica que voy a lograr dialogar, ser responsable y, por lo tanto, contribuir a un mundo mejor, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya entramos en la última pregunta. Aprovechemos, ¿no?, todo el conocimiento que hemos abierto, todos los temas hablados, para entender qué consejos podríamos dar a familias de empresarios o consejos de administración. Mira, el aprendizaje del diálogo es algo que es importante para cualquier persona, ¿no? Porque es aquello que nos permite vivir una vida más plena, porque es una vida en la que no estoy solo, sino que estoy acompañado de los demás. Pero en el caso de las familias empresarias, el tema del diálogo es algo muy crítico, porque en las familias empresarias se conjugan dos dimensiones muy complejas, que es la familia y una empresa, ¿no? Y una dimensión nutre a la otra e impacta a la otra. ¿Qué ocurre? Que, como en todas familias, siempre hay secretos debajo de la alfombra, ¿no? O cosas que no nos hemos atrevido a hablar. Y no nos hemos atrevido a hablarlas porque vivimos inmersos en esta lógica de la urgencia, de la competencia, del no fiarnos del otro, del tener miedo a decir según qué. Y estas lógicas de falta de diálogo, o estas lógicas, yo lo que digo es que a menudo estamos todos inmersos en la lógica del debate, que es la lógica de la lucha, ¿no? Muchos en la familia, lamentablemente, nos comunicamos a partir del debate, es decir, de jugar a la lucha de ideas, ¿no? Cuando dentro de las familias hay ese tipo de comunicación o de no comunicación, eso termina impactando al negocio, porque un negocio familiar, una empresa familiar, se nutre, vive de aquello que se ha hablado y aquello que no se ha hablado en la familia. Por eso, en el caso de las familias empresarias, el desarrollar la capacidad de diálogo es todavía más importante que en cualquier familia, porque lo que ocurre en la familia no se queda solo en la familia, sino que impacta en una organización, ¿no?
Y en los consejos de administración de estas empresas familiares ocurre lo mismo. Es decir, esta capacidad de diálogo que se debe desarrollar y practicar en las familias tiene que luego extenderse o extrapolarse también a los consejos de administración y a la gestión en el día a día, ¿no? Como decíamos antes. Digamos que es una manera de interactuar con el otro que, en el fondo, para mí es una de las mejores estrategias de prevención de riesgos. Porque juntando varias cabezas vamos a ser mucho más capaces y hábiles a la hora de detectar posibles consecuencias negativas de nuestras acciones o posibles, exigencias que no hemos sabido identificar antes, ¿no? Claro. Bueno, Sira, muchísimas gracias por todas estas reflexiones brillantes. Nos llevamos una visión sobre el compromiso. Hemos hablado del pasado, del presente, del futuro, siempre en el entorno del diálogo, súper enriquecedor. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y ser parte de nuestro Coffee Break. Y a todos nuestros oyentes nos despedimos, pero no olvidéis seguirnos en redes y nos vemos muy pronto con nuevos episodios y nuevos invitados.